santos en toda vuestra manera. Nos dio vida. Él sopló vida. Él nos dio vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es digno de gloria? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 17. El título del mensaje de esta tarde lo he titulado el monumento de Gilgal. El monumento de Gilgal. Y antes de iniciar leyendo Lucas capítulo 17, versículo 11, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a pedirle a Dios que Él sea hablando en nuestras vidas, que no sea mi persona, sino que sea Dios hablando a mi corazón y hablando a su corazón en esta tarde. Padre Santo, gracias Dios, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, Señor, eres un Dios misericordioso y eres un Dios lleno de gracia, Padre. Te queremos pedir que en esta hora tú seas hablando a nuestras vidas, a mi vida y a la vida de mis hermanos en esta tarde, Señor, que tú permitas omitir, Señor, cualquier palabra que venga de mi corazón y que tú seas hablando en nuestras vidas, Dios. Háblanos, Señor, con el amor de tu palabra, Señor. Permíteme hablar con el amor de tu palabra, Señor, y confróntanos, Señor, también con la verdad de ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, el honor, la majestad solamente a ti, Dios, porque tú eres digno de ella. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Vamos a iniciar este tiempo de exposición de la palabra del Señor en el capítulo 11 en el capítulo 17, en el versículo 11 del libro de Lucas. Dice de la siguiente manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, Él les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos viendo, dice, fíjate que dice, solamente uno de ellos, dice, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies y dándole gracias, y este era samaritano. Y luego dice, y respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviéndose y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo: levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Qué increíble palabra del Señor. Los leprosos en los tiempos de Jesús vivían a las afueras de las ciudades, vivían una vida sin esperanza, vivían una vida sin motivante, vivían una vida sin sueños, vivían una vida con una sentencia de muerte, vivían alejados de la sociedad. Cada vez que se movían o entraban a algún lugar tenían que gritar y anunciarse a sí mismos diciendo: inmundo, inmundo, para que la gente supiera que se venía acercando un leproso. Los leprosos en el tiempo de Jesús no tenían esperanza, no tenían razón de ser y no tenían sueños, no tenían ninguna motivante por qué levantarse cada mañana. Los leprosos vivían sin sentido, sabiendo que su muerte estaba cercana. Y sabes, yo me identifico mucho con aquellos leprosos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado sin esperanza? ¿Cuántas veces me he encontrado yo en desesperación? ¿Cuántas veces me he encontrado rodeado de culpa, rodeado de vergüenza? ¿Cuántas veces yo he clamado el nombre de Cristo? ¿Cuántas veces en mi desesperación, sabiendo y siendo consciente de mis carencias y de mis limitaciones, de mi capacidad de poder cambiar mi situación, he clamado: Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí? Creo que cada uno de nosotros nos podemos identificar con estos 10 leprosos que no tenían esperanza, que no tenían razón de ser, que no tenían la capacidad de poder cambiar su circunstancia, y ven a Jesús acercándose y le gritan desesperadamente: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Todos hemos clamado por su ayuda. Todos hemos sido rescatados por esa gracia y esa misericordia infinita. Todos estábamos en nuestros deleites y pecados y hemos sido rescatados. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esa gracia que nos ha rescatado y nos ha salvado? Todos hemos estado en algún momento enfermos, en algún momento sin trabajo, en algún momento sin esperanza. Todos hemos sido esos leprosos que en algún momento clamamos:
al Maestro. Todos sabemos del poder de Dios y de su obra en nuestra vida. Todos sabemos lo que Él puede hacer y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y no me sorprende que Dios haya sanado a esos 10 leprosos. No me sorprende que Dios haya tenido, o Jesús haya tenido el poder de sanar a esos 10 leprosos. Me sorprende que solamente uno de ellos haya regresado con el Maestro. Porque es sencillo buscar a Dios, amados hermanos. Es fácil buscar a Dios cuando necesitamos algo de Él. Tiene lógica clamar a Él cuando requerimos de su poder. Tiene lógica sabiendo lo que Dios puede hacer. Tiene sentido venir y clamar al Maestro por su ayuda. Tiene sentido clamar a Él al ver nuestros angustiadores, a ver nuestra enfermedad, a ver nuestra circunstancia. Tiene sentido clamar a Él. Pero al ver que los enemigos ya no están, al ver que la lepra ya se fue, al ver que los angustiadores ya no están, ¿por qué es que no regresan con el Maestro? ¿Por qué es que no tiene sentido el que no regresen con su Maestro? Hay un dicho mexicano muy sabio que dice: el nopal solo lo verán cuando tiene tunas, o se le arrimarán solamente cuando tiene tunas. Y la gente busca la presencia de Dios, o comúnmente buscamos la presencia de Dios, amados hermanos, cuando nos encontramos sin esperanza, cuando requerimos algo de ayuda de parte de Él. Lo buscamos, ayunamos, lo buscamos el triple del tiempo a lo que acostumbramos. Leemos la Biblia, ayunamos, empezamos a ir a la iglesia, regresamos a la iglesia después de tiempo de no ir, cuando necesitamos o sentimos que requerimos algo de Dios. Y al ver que este hombre regresa, Jesús le pregunta: ¿no eran 10 los que estaban contigo? ¿No eran 10 los que fueron sanados? Porque solamente, ¿dónde están los 9? Porque solamente uno ha regresado. Y creo que en nuestra vida, creo que en la vida cristiana muchas veces no somos agradecidos, o tenemos falta de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando somos sanados? ¿Y qué pasa cuando recibimos el trabajo que requeríamos? ¿Qué pasa cuando Dios restaura nuestro ser? ¿Qué pasa cuando Dios responde la oración que estábamos pidiendo? ¿Qué pasa cuando Dios restaura nuestro matrimonio? Muchas veces nos autoconvencemos o creemos o pensamos que fue por algo que hicimos nosotros. Pensamos que tal vez fue obra de la casualidad, o que fue obra de nuestro trabajo el que tú y yo podamos haber recibido esa bendición. Y tal vez esos 9 estaban agradecidos con Dios, estaban contentos, pero no había un agradecimiento genuino, no había un agradecimiento verdadero que los hiciera regresar y estar a los pies del Maestro. Probablemente ellos creyeron que su logro al clamar a Dios les había dado esa salvación, les había dado esa sanidad. Y muchas veces creo que nosotros cometemos ese error y creemos que nosotros hemos hecho algo bueno, hemos hecho algo digno de honra, o un mérito suficiente para poder recibir el beneficio o la sanidad del Señor. Y hermanos, Santiago 1:17 dice de la siguiente manera: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Debemos de saber, debemos tener por seguro que todo lo que hemos recibido de parte de Dios, si tenemos algo bueno, si hemos recibido una bendición, si hemos recibido la respuesta a nuestra oración, si hemos sido sanados, si nuestro matrimonio se ha restaurado, si tenemos algo bueno, no es por obra de nosotros, no es por mérito de nosotros, sino que es dádiva de Dios. Todo dádiva y todo don perfecto, dice la palabra de Dios, que proviene de lo alto. Y tal vez estos 9 creyeron que habían hecho algo bueno y no tuvieron el agradecimiento suficiente para acercarse al Señor. Hoy quiero hablarte de 4 puntos, de 4 enemigos del agradecimiento. 4 enemigos del agradecimiento. Jesucristo es el que trae la paz en la tormenta, amado hermano. Jesucristo es el que trae el consuelo en nuestro dolor. Jesucristo es el que te trae el pan en el desierto. Jesucristo es tu sanador. Jesucristo es el libertador de las cadenas, y Jesucristo es el que restaura
Jesucristo es el que te liberta de las adicciones y el que borra nuestra culpa. Él es el que da sustento y da sabiduría. Jesucristo es quien nos levanta y que nos sostiene. Después del divorcio, después de ese tiempo difícil, Jesucristo es el que te sostiene. Y estadísticamente, según la narración de Lucas 17, solamente el 10% regresa a agradecer al Señor. Solamente el 10% reconoce que fue obra de Dios, que fue Dios quien nos mantuvo a flote. Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿qué Dios ha hecho en tu vida? ¿De dónde Dios te ha sacado? ¿De qué dificultad te ha mantenido a flote? ¿En qué proceso Dios te ha sostenido? ¿Qué milagro Dios ha hecho en tu vida? Yo estoy seguro que si le diera el micrófono a ustedes, podríamos pasarnos horas escuchando lo que Dios ha hecho en tu vida. Y sabes, el mayor de los regalos, el mayor de los milagros es la salvación. El que nos podamos ya haber convertido en hijos suyos. Dice la palabra de Dios que en otro tiempo estábamos lejos de Él, pero ahora por su sangre nos hemos acercado. El mayor milagro es la salvación, y ese es motivo suficiente para regresar cada día con el Maestro, para regresar a los pies del Maestro y vivir una vida agradecida. Amado hermano, no se requiere de mucha destreza, no se requiere de mucha capacidad para después del milagro. Lo mínimo que podemos hacer es venir y agradecer a Dios. Este agradecimiento es en su forma más sencilla y en su forma más elemental y más simple. Cuando Dios hace algo en tu vida, tenemos la obligación de venir delante de los pies del Señor y decirle: Dios, gracias por lo que has hecho. Dios, gracias porque me mantuviste en este proceso. Dios, gracias porque me diste el trabajo. Dios, gracias porque contestaste mi oración. ¿Sabes? Es mera educación, es mera educación. Cuando somos niños, lo primero que nos enseñan los padres de los modales es decir por favor y gracias. Es mera educación, es agradecimiento básico. Necesitamos ser personas agradecidas. Te pregunto, ¿eres agradecido con lo que Dios ha hecho en tu vida? Dice el Salmo 100, me encanta, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y luego dice: entrad por sus puertas. ¿Con qué? Con acción de gracias, con sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Amado hermano, Jehová es bueno. Amado hermano, Jehová es bueno. A pesar de las circunstancias, Jehová es bueno, y debemos de acercarnos con acción de gracias por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Jehová, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El primer punto que quiero hablar contigo, el primer enemigo del agradecimiento, es el orgullo. Es creer que nosotros de alguna manera merecemos o alcanzamos el milagro o el favor de Dios o la bendición que Dios nos ha dado. Dice el versículo 3: reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Como ya dije, uno de los principales enemigos del agradecimiento es el orgullo. Es la incapacidad de reconocer que nosotros mismos no somos capaces, que si no fuera por la misericordia de Dios obrando en nuestras vidas, no estaríamos donde estamos. Nuestro orgullo, nuestra vanagloria, amado hermano, puede privarte de acercarnos al Maestro. Tu orgullo te puede orillar a convertirte en uno de esos 9. Y la primera reflexión que Dios quiere dejarte el día de hoy es que seamos personas agradecidas por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no solamente de palabra, sino también de hechos. Amado hermano, el verdadero agradecimiento se traduce en acciones. Yo quiero preguntarte, ¿cómo puedes mostrarle a Dios el agradecimiento? ¿Qué haces o qué acciones tienes que demuestran el agradecimiento a Dios? Seamos sinceros y seamos realmente honestos. ¿Qué hacemos durante la semana donde le mostramos el agradecimiento a Dios? ¿Qué haces el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes? ¿Qué haces entre semana donde tú demuestras el agradecimiento al Señor?
¿Cómo demuestras a Dios que estás agradecido por lo que Él ha hecho? Quiero que medites un momento y seamos reflexivos y podamos pensar si somos realmente como ese hombre que regresó con Jesús. Punto número 2. El tiempo es el enemigo del agradecimiento. Vamos a leer Josué, capítulo 4, versículo 4. Y Josué para este momento se encontraba frente al pueblo de Israel. Moisés ya no estaba, el pueblo de Dios se encontraba al lado oeste del río Jordán y prácticamente acababan de salir del desierto y se dirigían finalmente a la tierra prometida. El pueblo de Dios estaba al lado oeste del río Jordán y estaba a punto de regresar a la tierra prometida, acercarse o entrar a la tierra prometida. Y Dios le manda a Josué que crucen el río Jordán. Así como cruzaron el mar en seco, Dios le manda a Josué, así como con Moisés, yo hice algo interesante, quiero hacer lo mismo contigo. Ahora quiero que crucen el río Jordán en seco. Voy a hacer un milagro, voy a hacer algo grande. Te voy a pedir que agarres el arca del pacto, donde está la presencia del Señor. Quiero que tú la tomes y que vayan los sacerdotes frente al pueblo de Israel y se paren en medio del río Jordán, y ahí yo voy a abrir el mar, ahí voy a abrir el río, voy a partirlo en dos y van a cruzar en seco. Fíjate lo que sucede en Josué 4:4. Dice: entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Aparte de que Dios le pide a Josué que cruce el río Jordán, le dice: ¿sabes qué? Quiero que te agarres a 12 hombres, escoge a 12 hombres, uno de cada tribu, que agarren una piedra enorme del medio del río Jordán. Dice: y les dijo: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. Y aquí podemos ver que es una piedra grande. Para agarrar una piedra sobre tu hombro tiene que ser una piedra enorme y pesada. Y dice: conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, en versículo 5. Y luego versículo 6 dice: para que esto sea de señal entre vosotros, cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó en el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán como monumento conmemorativo a los hijos de Israel siempre. Cruzar el Jordán para el pueblo de Israel representaba bastante. Representaba dejar Egipto, representaba dejar el desierto, representaba dejar la prueba y entrar en la promesa y entrar en la bendición de Dios. Era entrar en una nueva etapa, llegar a la libertad que Dios le había prometido. Y vamos a leer el versículo 18 para ver qué sucede después en esta narración. Dice: y aconteció que cuando los sacerdotes llevaban el arca del pacto, subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco. Es decir, al momento que los sacerdotes entraron o tocaron las aguas o tocaron el río Jordán, el río se partió en dos y ellos pasaron por el seco. Y luego dice: y las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todas sus bordes. Versículo 20 dice: y Josué erguió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y les habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos y sus padres dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis que vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco en este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que hubieses pasado, a la manera de que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Sabes, me gusta que cada vez que Dios hacía algo grande, cada vez que Dios hacía un milagro interesante, le pedía a sus siervos que levantaran un altar, hecho de piedras, para que hubiera un recordatorio, para que hubiera algo tangible que les recordara lo que Dios había
lo que Dios había hecho. Lo vimos en los altares que perduraban por tiempo con Noé, con Abraham, con Jacob. Todos levantaban un altar en agradecimiento y en conmemoración de lo que Dios había hecho. Y en esta ocasión Josué le toca en Gilgal, que Gilgal significa, por cierto, un círculo de piedras. Dios le pide a Josué que de lo profundo del río saque las piedras que estaban en medio del río y formara este monumento con piedras grandes y pesadas, que dice que la palabra de Dios que cargaron en sus hombros. Y estas piedras Josué las edifica como un monumento que sirva para las siguientes generaciones, que la presencia de Dios los guió por el desierto, que la presencia de Dios los ayudó en el mar muerto, que la presencia en el mar rojo, perdón, que la presencia de Dios los guió por el río Jordán hacia la tierra prometida. Y la verdad es que Dios sabía que tenemos una tendencia a olvidar. Amados hermanos, tenemos como seres humanos una tendencia a olvidar, y sabía que las nuevas generaciones que nacieran en la tierra prometida, libres, o una tierra donde fluye leche y miel, darían por sentado lo que tienen y olvidarían lo que Dios había hecho con su pueblo. Otro enemigo tan fuerte del agradecimiento es el tiempo. El tiempo puede marchitar nuestro agradecimiento. El tiempo puede caducar nuestro gozo si lo dejamos. El tiempo puede marchitar nuestro agradecimiento. Es importante recordar. Y el monumento que Dios le pide a Josué que realice es precisamente para eso, para que pudieran recordar, para que siempre pudieran tener presente de dónde Dios los había sacado. Dios, amados hermanos, tenemos que ser personas agradecidas. Que no solamente después de la bendición podamos acercarnos a Dios, sino que a través de los años, a través de los tiempos, a través de los muchos años, de las décadas, podamos ser personas agradecidas y podamos recordar de dónde Dios nos ha sacado. Yo no sé si tienes 60 años de edad, 70 años de edad, 80 años de edad. Quiero que te remontes a cuando tenías 20, 30, 40 años. Si tienes 30 años, te pido que te remontes a los 15 años de edad. Quiero que recuerdes en esta mañana, en esta tarde, lo que Dios ha hecho con tu vida. De dónde Dios te ha sacado. De dónde Dios te ha rescatado. Es importante. Dios nos invita, y es una práctica que Dios quiere que hagamos, una disciplina que Dios quiere que tengamos, que recordemos. Que recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, que podamos recordar. Cuando tenía 20 años, Dios me salvó de esto. Cuando tenía 25 años, Dios me habló y me dijo que era amado. Cuando tenía tanto tiempo, Dios me rescató de las drogas, me rescató del alcohol, me rescató o salvó mi matrimonio. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo que has olvidado y que has dejado de agradecer? Dios hoy te habla y te dice: un enemigo del agradecimiento es el tiempo. ¿Sabes? Cuando vas a Israel o vas a un cementerio judío, en vez de ver flores en los cementerios, ves piedras. Y me gusta esta práctica, olvidando cualquier otra cosa, el simple hecho de que una piedra permanece. Una piedra permanece, y no es una flor que se marchita, sino es algo que permanece en su lugar. Podríamos decir que es eterna. Y así debe ser nuestro agradecimiento con Dios. A pesar de la adversidad, debemos ser personas agradecidas. Que nuestro agradecimiento sea permanente, a pesar del tiempo, sea constante y sea fiel. Nuestra gratitud con Dios debe ser persistente y debe ser contra el tiempo. Yo no sé si los últimos días o meses has visto la mano de Dios o Dios ha hecho algo en tu vida, pero te pido que no lo des por sentado. Dios quiere y se agrada que te acerques a Él, que levantes un monumento, que des gracias y des testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida a pesar del tiempo que pase. No dejes de agradecer a Dios por lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha otorgado a tu vida. Dice el Salmo 138: te alabaré, oh Dios, con todo mi corazón. Delante de los dioses cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con el vigor en mi alma.
Que anduviese yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá tu propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. La misericordia de Jehová, amados hermanos, es para siempre y siempre ha estado con nosotros. Y no debemos de dejar de cantar salmos a su nombre y alabarle con todo nuestro corazón, porque Dios ha sido fiel. Dice Salmo 77, versículo 11 y 12, dice: me acordaré de las obras de Jehová. Si yo haré memoria de sus maravillas antiguas, meditaré todas sus obras y hablaré de sus hechos. Te quiero preguntar, ¿te acuerdas o constantemente recuerdas las obras que Dios ha hecho en tu vida? ¿Eres una persona agradecida por lo que Dios ha hecho? Por último, tercer punto de 4, ya estamos en la recta final. Los tiempos adversos también son enemigos de la gratitud. Quiero platicarte la historia de Horatio Gates Sparford. Horatio Gates Sparford. Él nació el 20 de octubre de 1828. Nació en Nueva York. De hecho, leía su biografía y él murió en Jerusalén. Pero él nació en Nueva York, era un abogado. Se casó a los 33 años con Anna Larce en Chicago, con quien formó una bella familia. Era un hombre de negocios, era un hombre que le iba bien, era un hombre exitoso y se dedicaba a las bienes raíces. Y gran parte de su capital estaba invertido en Chicago. Y en la primavera de 1871, ya estamos hablando de un buen tiempo, hubo una gran tragedia en la ciudad de Chicago. Hubo un fuego, hubo un incendio que acabó con gran parte de la ciudad y con gran parte de la capital o del dinero o de las inversiones que tenía Horatio. Horatio y Ana, unos meses después, alrededor de 2 años, deciden, después de esta tragedia, hacer un viaje a Europa. Iban a viajar a París, y a la mera hora, por los pendientes que tenía Horatio y de trabajo, y principalmente porque tenía que atender muchas cosas respecto a la tragedia que había habido en Chicago, decide que su familia vaya adelante y que él los va a alcanzar después. Así que el viaje que tenían programado en este buque de vapor francés llamado Ville du Havre, creo que no es muy bueno mi francés, pero bueno, así se llamaba, y poco se imaginaba Horatio que en las primeras horas del 22 de noviembre de 1873, este barco chocó con un barco escocés de fierro o de hierro que le llamaban de 3 palos, y el barco donde venía la familia de Horatio se hundió en 12 minutos, teniendo consigo la pérdida de 226 vidas. Solamente 61 pasajeros y 26 miembros de la tripulación sobrevivieron. Y dentro de esas personas que no sobrevivieron estaba Annie, Maggie, Elizabeth y Tanetta, cuatro hijos de este Horatio. Aunque la esposa sobrevivió, sus 4 hijas habían pasado a la presencia del Señor. Y suena muy complicado y suena muy, muy difícil esta circunstancia, este proceso tan difícil. Y después de esa tragedia, Horatio escribe este himno tan famoso, tan conocido, que se llama It is well with my soul, que significa está bien con mi alma. Está bien con mi alma. Y la primera estrofa dice así: cuando venga la paz como un río y venga mi camino, cuando los dolores como las olas del mar lleguen hacia mí, cualquiera sea mi suerte, me he enseñado a decir, está bien con mi alma, está bien. Cree increíble conocimiento y entendimiento de la soberanía y del poder de Dios. Seguro este es un caso muy extremo, es un tiempo realmente difícil, pero en la circunstancia adversa, Horatio pudo decir y supo decir: Dios, aunque no es mi voluntad, aunque estoy en una circunstancia tan adversa, aunque estoy en un lugar tan complicado, está bien con mi alma. Está bien con mi alma, Señor. Confío en ti. Como dice Isaías 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos no son vuestros caminos, dice Jehová. Como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos
más altos que los vuestros. Dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Me ha costado entender y poco a poco lo he empezado a hacer, que no importando cuánto ores, cuánto sacrifiques, no importando cuánto ames a Dios, no importando cuántas buenas obras hagas, no importando cuánto sirvas a Dios, en cuántos ministerios estés o cuánto des para Dios, Dios no nos debe nada. Quiero que podamos entender esto. Dios no nos debe nada porque Él ya nos ha dado todo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera nos amó que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos todo en Dios. Dios nos ha dado todo. Nos ha dado salvación, nos ha dado redención, nos ha dado perdón, nos ha dado de su gracia, de su misericordia. Nos ha hecho sus hijos. Somos llamados sus hijos, tenemos perdón de pecados. Dios entregó a su Hijo y su Hijo entregó su vida por ti y por mí. Él no nos debe nada. Y podemos estar tranquilos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y a pesar de la adversidad podemos decir: Dios está bien con mi alma. Confío en ti, descanso en ti, descanso en tu soberanía. Descanso en lo que tú tienes, los planes que tienes para mi vida, porque soy coheredero tuyo. Y sé, Dios, que puedo estar agradecido porque pasaré la eternidad contigo, porque soy salvo, soy acepto, soy redimido y soy tu hijo. Recuerda que no debemos de olvidar de ser agradecidos. Yo creo que Dios le pidió a Josué: quiero que levantes un monumento para que en los tiempos difíciles, para que en los tiempos de adversidad, para que en los tiempos en los cuales no encuentres consuelo, puedas voltear a ver ese monumento y puedas recordar que Dios está contigo, que Jehová es un Dios presente, es un Dios cercano, es nuestro buen pastor. Que en los tiempos de dificultad podamos voltear a ver ese monumento y recordemos: Dios es un Dios fiel. Que aunque vienen enemigos, aunque están atacando nuestro pueblo, aunque hay dificultad, podemos voltear a ver las 12 piedras y recordar: Dios nos sacó de Egipto. Dios nos sacó y nos pasó por el medio del desierto. Dios nos dio a maná y nos dio una columna de fuego en la noche. Dios estuvo con nosotros, Dios está con nosotros y Dios estará con nosotros. Dios es un Dios fiel, es un Dios bueno, y a pesar de lo que esté pasando puedo recordar y puedo ver que Dios es bueno y debo estar agradecido y debo de entrar con acción de gracias, con júbilo delante de su presencia, reconociendo que Dios hace la obra en nuestras vidas y que tú y yo podemos y debemos ser personas agradecidas. Dice la palabra de Dios, o un nombre de Dios es Jehová el Roy, el Dios que nos ve. Jehová, otro nombre de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová Shalom, Él es nuestra paz. Qué increíble. Voy a pedir al grupo de alabanza que pueda pasar. Ya estoy terminando. Quiero que te imagines esa escena de unos hijos que van caminando y se encuentran con un monumento de piedras y le preguntan a su padre: papá, ¿qué es este monumento? ¿Qué significa? Y el padre le dice: ¿sabes qué? ¿Ves ese río caudaloso? ¿Ves ese río grande y difícil de cruzar? ¿Sabes? 12 personas sacaron unas piedras enormes del mero fondo del río, y podrán decir los niños: papá, eso es imposible, eso no tiene sentido. ¿Cómo una persona va a cargar una piedra tan grande desde el mero fondo del río? ¿Cómo va a nadar y con la corriente y con el cauce bajarse y tomar una piedra tan grande y ponerla en este lugar? Y el padre seguramente le dirá: ¿sabes qué? Sí es imposible, porque Dios paró el río en seco, lo dividió en dos, cruzamos en seco y tomamos unas piedras. 12 personas tomaron una piedra cada quien, y sirve para recordar que salimos de Egipto, salimos del desierto, que Dios nos libertó, que Dios nos sanó, que Dios es un Dios fiel y un Dios bueno. Y ese monumento es para que tú y yo recordamos siempre que Dios es fiel y que Dios es bueno. Quiero platicarte algo muy personal, que tal vez para ti sea ridículo o no tenga mucho sentido, pero para mí es un monumento.
1 de agosto del 2009, hace 11 años, hace 12 años. Estábamos en un viaje a Israel con el pastor Roger Bulcott y con el pastor o el misionero Humberto Coello. Y ese día íbamos a ir a ser bautizados en el río Jordán, y para mí era algo muy emocionante, para mí era algo increíble. Íbamos a ser bautizados, íbamos a dedicar nuestras vidas al Señor, íbamos a comprometernos a servirle a Dios. Y esa mañana nos levantamos muy temprano. Nos pidió el pastor que nos levantáramos muy temprano, que cada quien hiciera un devocional por su cuenta y que le pidiera a Dios una palabra, que le pidiera a Dios algo, una palabra, que Dios le hablara a su vida en ese día que iba a ser tan trascendental y tan importante. Yo me acuerdo que me postré, recuerdo perfectamente cómo era el salón de aquel hotel, y me acuerdo que me puse en una esquina y empecé a orar a Dios. Y Dios, háblame, Dios, quiero que tú me hables, quiero recibir una palabra tuya, quiero recibir algo que sea un ancla, quiero que tú hables a mi corazón, Señor. Y recuerdo mucho que me dio el Salmo 89 y me dijo, esto te lo estoy dando a ti, es una palabra para ti. Y oré y agradecí a Dios este tiempo, agradecí el que Él me hablara. Y bueno, pasó el día, nos fuimos, hicimos el viaje a aquel río, fui bautizado, Dios me dio una palabra profética a través de los hermanos, y una palabra poderosa que me llenó de ánimo, de gozo. Y nos pidieron que nos quedáramos ahí en el río esperando para que todos fueran bautizados, y al final, como acostumbramos también aquí en Filadelfia, nos uniéramos las manos, hiciéramos un canto al Señor. Y estaba ahí al lado de dos amigos, estábamos orando, y un chavo que no fue bautizado, desde atrás veo que arranca una hoja y escribe en su papel, un papel algo, y viene y me dice, ven, y me tengo que mover a la orilla, y me da una hojita que hasta ahorita conservo. Es esta hojita que dice Salmo 89:34, y dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y para mí fue un ancla, para mí fue algo impresionante. Dios me habla. Lo que Dios me dijo en la mañana me lo está confirmando. Estoy en los planes de Dios. Yo puedo escuchar la voz de Dios. Dios puede hablar a través de mí. Dios puede hacer algo a través de mi vida. Y desde entonces ha sido un monumento. Ha sido algo que cuando estoy cansado, cuando no quiero seguir, cuando estoy desanimado, puedo voltear a ver y recordar esto que Dios había hecho en mi vida. Y para mí es un ancla. Para mí es un monumento que me recuerda y digo: Dios, gracias, Dios, porque tú eres un Dios presente, eres un Dios real, eres un Dios misericordioso, un Dios que está cerca de mí y que sabe lo que estoy pasando. Te voy a pedir que te puedas poner de pie y puedas cerrar los ojos ahí en tu lugar. Cierra tus ojos y que puedas meditar un poco en lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo no sé si tienes 50, 60, 70 años. Te voy a pedir que puedas hacer un recorrido desde tu juventud, desde tu niñez, que puedas meditar en las obras de Dios, en lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tienes un día especial, si tienes un sueño que Dios te habló, una palabra que Dios te dio, que puedas meditar en ella. Porque Dios hizo eso, y Dios puso estas piedras, este monumento en Gilgal para tiempos difíciles, para que después de años tú puedas recordar y puedas ser un ancla para ti, que puedas seguir adelante. Dios hoy te dice: quiero que sigas adelante. Dios hoy te dice: quiero que seas de aquellos hombres, quiero que seas como aquel hombre que con agradecimiento se acercó a mí. Dios hoy te dice: te amo con amor eterno, te veo, estoy presente en tu dificultad, estoy presente en tu adversidad, pero quiero que te goces, que a pesar de todo yo estoy contigo. A pesar de todo, yo soy tu Dios. Yo soy un Dios presente contigo. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor y Dios, gracias? Dios, gracias porque has sido bueno, Señor. Dios, gracias porque has sido fiel, Señor. Dios, gracias, Dios, porque hasta aquí tú me has ayudado, Señor. Dios, gracias, Dios, porque tu misericordia para conmigo es infinita, Señor.
porque yo no merezco de tu gracia, yo no merezco de tu amor. Gracias, Dios, porque me has mantenido a flote, porque puedo sentir tu presencia, Dios, porque puedo voltear atrás y ver todo lo que tú has hecho y saber con certeza, con seguridad, que tú estás conmigo, Señor. Que a pesar de las tormentas, de la adversidad, de las carencias, yo puedo decir con toda seguridad que está bien con mi alma, que estoy contento, que estoy pleno en ti, Señor, que tú eres mi satisfacción, tú eres mi gozo, Señor. Que comprendo, Señor, que tus planes son más grandes que los míos, que tus caminos son más grandes que los míos, Señor. Gracias, Padre, porque me puedo acercar, Señor, confiado en tu soberanía, Señor, que tú tienes control de mi vida. Hoy vengo delante de ti, Señor, y te digo gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas agradecidas. Que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, Dios, que no creamos que somos buenos por lo que hemos hecho, que no atribuyamos nada, Señor, de lo que tenemos, de lo que hemos logrado, de lo que hemos recibido, a nuestra capacidad, a nuestro talento, a nuestros dones, sino que reconozcamos que eres tú, Señor. Todo lo que tenemos, Señor, todo lo que somos, todo cuanto tenemos es tuyo, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú has dado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo el camino, Señor, que hemos cruzado, Señor. Gracias porque nos has sacado de Egipto, nos has atravesado por el desierto y hemos cruzado el Jordán, y podemos decir, Dios, que tú eres un Dios fiel, un Dios cercano. Dios, permítenos, Señor, que a través de los tiempos, a través de las décadas, de los años, seamos personas agradecidas contigo, Señor.